Bueno, entonces, buenas tardes nuevamente. Damos inicio oficial a lo que es la última mesa de este congreso que ha sido tan gratificante para todos. Y yo tengo particularmente el placer de presentar esta mesa, la última, con un título tan sugestivo como Madre Laura, vida, muerte y legado, ¿no? Y para las ponencias tenemos aquí a nuestros ponentes. En primer lugar tenemos a la hermana Lía Zuluaga, que ustedes ya hemos escuchado, y a la hermana Carmen Sofía, que son misioneras de la Madre Laura. La hermana Lía Zuluaga es vicevicaria general de la congregación y la hermana Carmen Sofía es la encargada del archivo. Así quieren ellas que las presente simplemente. Luego, la segunda ponente es la doctora Paola Parra. La doctora Paola Parra, médica de la Universidad Juan N. Corpas de Bogotá, no de la Universidad Nacional como está en el programa, y le pedimos disculpas por ese pequeño error. Y la doctora nos va a hablar de un tema tan interesante que a todos nos tiene a la expectativa y cuyo título es, yo veo súper mal, La muerte de una santa, bosquejo de una historia clínica. Y nuestro tercer ponente es Jonathan Rúa, de la Universidad Pontificia Bolivariana, y también viene con un tema muy sugestivo cuyo título es, intento descifrar, religiosidad popular en torno al culto de la Madre Laura Montoya. Bienvenidos. Entonces seguimos el mismo procedimiento, le damos 20 minutos a la hermana Carmen Sofía, creo que es la que va a leer en este caso, y 20 minutos para cada uno de los otros ponentes, y al final de las ponencias tenemos un espacio para discutir. Muy buenas tardes. El rayón negro, ignorancia y pecado en la Madre Laura Montoya. Iniciamos con un texto de la Madre. Cuando entro dentro de mí y veo esto que llamo mi ser, se me ocurre ver bien deslindados dos rayones en un espacio de tiempo, el uno negro, el otro de luz. El primero es el que llamo yo y comenzó en el tiempo cuando fue tu voluntad que existiera. El otro es lo que es tuyo y jamás ha comenzado porque es eterno. Es aquello que mostraste cuando dijiste, con caridad perpetua te amé. Aquel es negro porque es una negación de existencia propia, porque es un jirón de nada, un poquito de poquedad, porque es ignorancia y pecado. Con mi muerte estos dos rayones se confundirán como si fuera uno y persistirá solo la luz de tu ser. La Madre Laura Montoya Upegui inicia la narración de la historia de su vida a la edad de 51 años. La obra es una relectura de su existencia, la que magistralmente describe entretejiendo la presencia de dos rayones, el de luz y el negro, para manifestar tanto lo positivo como lo negativo que observa en su diario vivir. A partir del prólogo explica el paralelo, de luz todo aquello que percibe como presencia de vida, bondad, bien, presencia de Dios, y el negro, presencia del mal, entre comillas. Este es luz porque es tuyo, porque es real, porque es amor, porque es vida, porque es un eterno presente, porque es lo que es. Aquel es negro porque es una negación de existencia propia, porque es un jirón de nada, un poquito de poquedad, porque es ignorancia y pecado. Se cierran comillas. En la reflexión se interpreta indistintamente el término negro y oscuro de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, en el que se define el color negro como adjetivo, cualidad de un cuerpo que no refleja ninguna radiación visible y cuyo sinónimo es oscuro. Ante este antagonismo luz-oscuridad, nos detenemos a constatar
poner nombres al rayón negro que, según expresa la misma madre Laura, entre comillas, tan pronto empecé a trazar con tinta de negación y oscuridad. En la simbología religiosa que contiene la Biblia, el tema de la luz se presenta desde el Génesis en la narración de la creación y concluye con la promesa: no habrá noche porque el Señor Dios los alumbrará, del Apocalipsis. Aparece de igual forma todo aquello que se opone al significado de la luz, descrito como tinieblas, noche, oscuridad, a lo largo del relato bíblico, especialmente en los profetas y en San Juan. De la misma manera, la llamada Epístola de Bernabé, escrita al final del siglo II, representa la vida cristiana bajo la forma de dos caminos, el de la luz y el de la oscuridad. La Sagrada Escritura fue para Laura Montoya fuente de inspiración en su relación con Dios y con el prójimo. Nada extraño que en ella se haya inspirado para emplear ese binomio luz-oscuridad en la narración de su vida. Lo cierto es que su existencia está enmarcada entre la experiencia de la filiación divina, de la que innumerables referencias tiene en sus diferentes escritos y a la que se refiere en los comienzos de su historia así: ¡ay! Cuánto dolor me causa el pensar que criatura tan amada no hubiera esperado a darse cuenta de tus misericordias para ofenderte. Vea aquí, reverendo Padre, se refiere al Padre Ledusal. Ve aquí el principio del rayón de luz en el tiempo paralelo al rayón negro que tan pronto empecé a trazar con tinta de negación y oscuridad. Se cierran comillas. Y aquel episodio que cuenta cuando el padre Gamero, sacerdote jesuita, le advierte que, comillas, eso que estaba sufriendo se llamaba propia y genuinamente padecer persecución por la justicia. Palabras que ella confiesa la hacen estremecer y sentir cierta vergüenza porque se refería a nada menos que a la octava bienaventuranza. Por eso empieza a desecharlo como un mal pensamiento y escribe: y traía a la memoria todos mis pecados y la mucha capacidad para el mal que llevo dentro de mí, y así hacía de la pena una persecución justa. Como broche final de la autobiografía, unas cuantas páginas antes de concluirla, escribe: todo, Señor de mi vida, hasta el pasar de los días, es luminoso, porque todo nos trae las lecciones de la experiencia y las magníficas de vuestra providencia. Y siempre que uno se apegue a su parecer y tenga sus ideas flexibles al soplo de la dirección de Dios, repito, es luz y amor que nos lleva hacia nuestro fin con suavidad. Cierra comillas. Cuando esto escribe, ya el rayón negro hacía muchos años que había dejado su puesto al rayón de luz. Es así como entendemos que en la vida de los santos, concretamente en la de Santa Laura, está presente la lucha entre el bien y el mal. Ella se afana por demostrar la presencia del barro del que todos estamos hechos. La diferencia consiste en ser conscientes de esta fragilidad y la tenacidad en la lucha diaria por la superación de las limitaciones inherentes al ser humano. Aún una vida feliz no es factible sin una medida de oscuridad, y la palabra felicidad perdería su sentido si no estuviera balanceada con la tristeza. En la autobiografía se constata que en la madre Laura, la sombra inconsciente de la que habla el psicólogo Jung, ella la describe como oscuridad y pecado. De una parte se refiere a los sacramentos, las penas, los buenos ejemplos, etcétera, como a la obra luminosa de Dios, mientras que, comillas, la ira, el desconocimiento de Dios, mala recepción de sacramentos, sufrimientos causados a mi madre, busca de afectos humanos aún sin sentirlos, ridículo amor propio, etcétera, cierra comillas, los reconoce como un contraste muy amargo en relación con el rayón de luz. Se evidencia que la vida de la madre Laura, como la de todos los mortales, está marcada por esa polaridad que enfrenta en la cotidianidad y que ella recorrió como vía inevitable hacia su madurez humana, psicológica y espiritual.
reflexiona el padre Francisco de Rú, sacerdote jesuita, hablando de San Pedro Claver y Santa Laura Montoya. Hay también, entre comillas, hay también en ellos la experiencia del pecado. Son personalidades audaces que quieren experimentar, que reciben golpes interiores porque ensayan y unas veces se equivocan y otras aciertan, sufren y tienen conciencia de hacer sufrir a otros. Rayón negro en la Madre Laura. En su proceso ascendente hacia Dios, la sabiduría del Espíritu la condujo hacia la plenitud humana y espiritual, porque como dice Jung, uno no se ilumina imaginándose figuras de luz, sino tornando la oscuridad consciente. Se cierran comillas. Eso hizo la Madre Laura a lo largo de su vida, tomar conciencia de sus errores y caídas, los que quedaron reflejados en su obra reina, la autobiografía escrita justamente por obediencia. Dice, la más difícil y dura, pero que he cumplido con el único deseo de agradar a Dios. De mis pecados que aquí quedan consignados, pido a Dios no permita que escandalicen y que se sirva de mi humillación para su gloria y conversión de los mismos que son pedazos de mi alma, los pobrecitos infieles. Se cierra. Algunos de los pecados a los que ella alude o los yerros que cuenta y que son frutos de su cosecha, cuyo relato se puede considerar resultado de su finísima capacidad para la introspección, es lo que enseguida se transcribe y a lo que hace referencia como su rayón oscuro. El remordimiento que la tortura por la primera confesión mal hecha a los 6 años, cuando hace su primera comunión y en la que no acierta a expresar un pecado de la infancia. Compunción que la acompañó hasta los 12 años cuando lo remedia con una preparación esmerada que recibió en sus primeros ejercicios espirituales predicados por el párroco de Robledo. El peor punto negro de aquellos años, dice la Madre Laura, fue la obstinación a no confesarse. Entre comillas, me dio una enfermedad que me puso a la muerte, fiebre altísima, dolor de cabeza fuerte y convulsiones constantes. Los médicos la declararon con el nombre de baile de San Vito y me declararon mortal. ¿Me cree, Padre mío, que no quise confesarme? Fue el sacerdote a proponérmelo y le dije que no. Dios mío, ¿en qué pensaba? Ni te conocía, ni te temía. Se cierran comillas. En otra ocasión, ante el riesgo de ser tenida como boba por unas señoritas en extremo coquetas y mundanas, aparenta aceptar la amistad del Zarco, refiriéndose a un joven rubio de quien no se conoce el nombre. Pero pilatunamente, como escribe ella misma, comillas, me propuse delante de ellas fingir que miraba a ese joven y en ausencia de ellas le hacía cuantos motivos pudiera para que se alejara. ¡Qué locura! Esclava del respeto humano, me faltó fuerza para cortar estas amistades. Un dolor que la acompañó toda la vida fue la que le produjo la devolución de una niña que alojaron en casa de los abuelos por el informe negativo que Laura dio. Confiesa, crueldad inaudita la mía, solo por el fastidio que tan injustamente le tenía. Tiempo después, Laura, tiene 20 años, supo que estaba en una casa de beneficencia y con algunos obsequios le mandó pedir perdón. Un punto bastante saliente en su rayón negro, por tratarse de una obra de misericordia y en cuyo relato se detiene con esmero, una enferma pobre había sido asistida con desvelo por su madre Doloritas hasta la recuperación total. Un día le niega unas flores a Laura y ella, ponderando su ingratitud, le saca en cara los beneficios prodigados por su madre. La Madre Laura escribe, la ira de aquella pobre mujer fue espantosa y me dio fuerte y saludable lección. Me dijo que si era para enrostrar el favor, era mejor que no lo hiciera. Palabras duras para mí, pero llenas de luz. Se cierran comillas. Al regreso del equipo misionero de Tuguridó, excursión difícil, larga y sacrificada, la Madre Laura cuenta que las hermanas, aunque estaban advertidas por un peón enviado con anterioridad de la llegada del grupo, salieron a recibirlos con caras largas, frías y con indiferencia glacial.
Entonces, rayón negro, dice la madre, en lugar de dar la lección de fraternidad y amor que se requería, eché un regaño que dejó comprender a las hermanas que había extrañado la atención a mi personilla y que reclamaba para mí. Ella advierte que todo eso habría sido muy bueno si no hubiera sido reclamo de la misma autoridad, con visos de rayón negro, entre comillas. Pero ¿qué hacer? Humillarme delante de Dios y seguir atisbándole las salidas al tal rayón negro para que no se meta más en la obra de Dios. Se cierran. Ahora bien, la actitud normal en la mayoría de los seres humanos es negarse a conocer y admitir en sí como propios errores, debilidades, caídas, impidiendo así una auténtica manifestación de la forma de ser y de sentir. En la vida de la madre Laura ocurre lo contrario, como acabamos de constatar. Ese lado oscuro fue el que ella describió como rayón negro, el que conoció, asumió y se podría decir que amó, porque le permitió mantenerse en su puesto de humillación que siempre creyó suyo. Camino hacia la madurez. En los comienzos de su vida forjó como ideal ser santa. Dice, en el afán de ser buena, para agradar al Señor, pasé muchos años de mi vida. Reconoce que la mayor gloria de Dios en mí está en mi santificación, pero qué mezquino me parece no darle sino esa gloria la que le corresponde por mi propia personilla. Certeza que la lleva a decidir. No quiero ya trabajar más haciendo de la miserable Laura la santa que necesitas. Yo la arrojo lejos de mí, la boto, por decirlo así, porque no quiero perder más tiempo. Sentí profundo fastidio de trabajar por mi propia santificación, hondísima convicción de que solamente Dios puede hacer santos y grandísimo deseo y grandísimo deseo de hacer algo por Dios, por su gloria. Todo, en fin, lo haré para el aumento de tu gloria, por agradarte, por conseguirte amadores, por aumentar el fervor de ellos. La santidad dejó de consistir entonces para la madre Laura en despojarse de la imperfección de los defectos. La santidad la forjó en la entrega incondicional al servicio de la humanidad, a sabiendas que mejorar la calidad de vida de los hermanos es trabajar por la gloria de Dios. Escribí así: la necesidad de la gloria de Dios llenó mi alma. Pobre rayón negro, el amor y mi propio conocimiento le quitaron todo su poder. Las imperfecciones no me hacen sufrir sencillamente porque son lo mío y no busco sino lo de Dios. Se cierra. En el proceso de su ascenso espiritual, cuando el rayón de luz lo siente transformado en hoguera, creemos posible con la misma madre Laura que muchos de sus defectos fueran visibles a los ojos de Dios, mientras que a ella la invasión del rayón de luz no le permitía ya tener conciencia de su propio no ser, de la presencia esporádica del rezago de oscuridad persistente. Pero me he resuelto, dice, a ocupar el puesto de la nada que me corresponde y me tranquilizo porque la nada tampoco peca. Puro rayón de luz. Observe, Padre, que ya se volvió hoguera sin dejarle al pobre rayón negro ni la facultad de ser. Se cierran. Es así como avanzar en el autoconocimiento y asumir, aceptar las propias sombras y oscuridades, rayón negro, le da la capacidad de comprender, aceptar, tener compasión con los semejantes y con las compañeras de camino. En otras palabras, se diría a tener consideración con quienes comparte el misterio de la vida. Hoy la madre Laura hubiera estado en total sintonía con la enseñanza del Papa Francisco, entre comillas. La misericordia se aprende porque nuestro Padre nos sigue perdonando. Aprender a tratar con misericordia es aprender del Maestro a hacernos prójimos. Se cierra. Hacia 1905, en los inicios de la etapa que la madre Laura llama el cerco de la divinidad, para los especialistas en mística, la unión transformante o matrimonio espiritual, encuentra que, entre comillas, todo era ya huellas del querido rayón de luz. No observa, Padre, qué tantas cosas he referido sin volver a nombrar el rayón negro, pues fue que el de luz, desde los primeros años, como que le quitó el campo para explayarse él.
Conclusión. La madre Laura, por experiencia propia, sabe que Dios la acepta tal como es, oscuridad y luz, no por las obras, por lo que hace, no. El amor de Dios es gratuito. La ama así, afligida y desterrada, con su suprema impotencia, llena del peso de su miseria, lo único que considera propio. Así lo expresa, entre comillas, llena de gracias, cuyo agradecimiento exige otro corazón que no sea el peñasco que llevo en mi pecho, con luces bastantes para ser una santa, con una vida medio vivida y vacía, con el dolor supremo del pasado y una impotencia absoluta para el porvenir. ¿Qué he de hacer, Dios mío? Me echaré como un niño enfermo en vuestros brazos, cual el niño en los de su madre, y me estaré quietecita hasta que mi mal halle su remedio en tu casa, oh Dios, Madre mía. En resumen, lo leído y reflexionado muestra a una Laura Montoya alejada de una concepción de la perfección como algo estático, todo lo contrario. La relación que establece es con un Dios Padre-Madre, cercano al corazón humano, que entiende de las luchas que el ser humano libra, aspirando a dejarse educar por el Espíritu, quien es el verdadero autor de la transformación interior, convirtiendo las tinieblas en luz. La perfección para la madre Laura es una consecuencia de entregar su vida a trabajar por la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es que el hombre viva, San Ireneo. Decidió, por lo tanto, pasarse al otro lado, es decir, no cuidar de sí misma. Lo escribe, comillas, de si mi bulto se vuelve o no bello, si da o no punto, si tiene virtudes o no las tiene, si resulta o no resulta la santa en bulto tan odioso. Se cierra. Es decir, se constata a lo largo de la autografía de la madre Laura que la luz y la oscuridad han mantenido un significado alegórico. La luz como símbolo de lo que Dios es en sí mismo y lo que su presencia produce en el ser humano. La oscuridad, por el contrario, como aquel conjunto de debilidades, fragilidades, actos contaminados por el pecado, que pudieron haberla movido al desaliento, a los escrúpulos, a los remordimientos. Mas en el abandono confiado en las manos del Padre, se esforzó por vivir según los parámetros de un Dios que es pura luz, amor, verdad, misericordia, y por ello logró lidiar con la oscuridad interior y exterior que asumió y entregó a Dios para que Él, rayón pleno de luz, la invadiera. Entre comillas, el rayón negro perdió su facultad de pintar casi por completo. Sin embargo, mi vida distaba mucho y dista todavía de ser perfecta, pero no veo. La luz me ofuscó y ni me empeño en perfeccionarme, porque la necesidad de la gloria de Dios llenó mi alma, pobre rayón negro. Muchísimas gracias, hermana Carmen Sofía. Damos a continuación la palabra a la doctora Paola Parra con la ponencia La muerte de una santa, bosquejo de una historia clínica. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Es llamativo desde el ámbito médico poder tener un acercamiento sobre la manera en que murió, orígenes, causas de una santa como lo fue la madre Laura Montoya Upegui. Por este motivo, en este ensayo se intentará dar una aproximación a las patologías que desarrolló y a las referencias de síntomas que presentaba, las cuales se observan tanto en sus textos como en otros escritos. Para efectuar esta labor, se utilizará un área importante que se emplea para conocimiento médico, que es la semiología. De esta manera, se manejarán parámetros para reconstruir su historia clínica médica, como son los antecedentes familiares, antecedentes médicos, síntomas, estilos de vida, tratamientos recibidos, para finalmente llegar a la causa de la muerte de la santa. Para contextualizar esta labor se debe tener una visión de la historia clínica de la historia de la medicina en Colombia. Inicialmente,
chamanes o personas con conocimientos básicos en esta rama ejercían la medicina. Los primeros médicos colombianos se formaron en la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Fue fundada en el año 1867 y su primer decano fue Vargas Reyes, a quien se considera el padre de la cirugía en el país. Su primer plan de estudios médicos, que llevaba la huella de la clínica francesa, sirvió de modelo para las demás universidades. Posteriormente, se fundó la Universidad de Medicina de la Universidad de Antioquia en 1871. Bogotá y Medellín, aunque pequeñas, pues la primera contaba con 100.000 habitantes a comienzos del siglo XX y la capital antioqueña unos 50.000, incluidos sus corregimientos y caseríos, y ambas poseían una sociedad eminentemente rural. Solo el 10% era urbano. Eran las principales ciudades del país por el momento. Por esta razón, fueron las primeras que contaron con facultad de medicina. Las diversas especialidades y subespecialidades se consolidaron con varios programas de residencia establecidos en hospitales universitarios o afiliados, así como el ingreso de novedosas tecnologías diagnósticas y terapéuticas. También existieron sociedades científicas y congresos en todas las temáticas. Al principio del siglo XX se iniciaron unas líneas de labor médica como los médicos con inclinación con ramas quirúrgicas, como la ginecobstetricia, y otros puramente eran clínicos. Solo hasta 1913 comenzaron las divisiones de las especialidades quirúrgicas, porque eran las que se necesitaban más, pero fue únicamente en 1956 cuando se fundó el primer programa de especialización, y esta fue en anestesia. Para tener una idea más completa, se debe mirar asimismo la historia de la enfermería y el estado de salud pública en Colombia. Hasta el año 1926 se iniciaron las labores del laboratorio Samper y Martínez para el servicio de la higiene pública, y este mismo año se construyó el Palacio de la Higiene. En 1927 se creó la Escuela de la Farmacia como dependencia de la Facultad de Medicina en Bogotá. En 1930 se fundó la Escuela Nacional de Enfermeras. Para el año 1939 se realizaron modificaciones en la formación de los profesionales de salud, dando una mirada a la higiene personal y pública, en el saneamiento ambiental, en el control de las enfermedades prevenibles, en la organización de los servicios médicos y en la enfermería para el diagnóstico temprano y el tratamiento preventivo en el individuo. Luego se creó la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, al hacer el acercamiento de la epidemiología, en estos años de labor con las comunidades indígenas, se encontró las enfermedades tropicales eran parte esencial de los antecedentes médicos. Para esta época, las epidemias más comunes fueron la viruela, que diezmó a los indígenas, también la peste negra, el cólera, la disentería. Las enfermedades endémicas comunes eran la sífilis, la lepra, el tifo exantémico, la tuberculosis, el pian, el carate, la fiebre amarilla selvática proveniente del África, que posteriormente tuvo ciclos urbanos, y asimismo el tétano. Además se encontraron epidemias limitadas de escorbuto y de beriberi, enfermedades desaparecidas en el tercer milenio. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos ver el estado general de cómo estaba la salud en ese momento en Colombia. Hasta la primera mitad del siglo XX se puede evidenciar la dificultad que tuvo la Santa Laura para acceder a los servicios de salud, a laboratorios, a la atención oportuna de médico e incluso a la adquisición de medicamentos. Para intentar estructurar la historia clínica de la Madre Laura, se aprovechará la información que proporcionan las cartas existentes entre la Madre Laura y su hermana Carmelita, así como las circulares internas de la comunidad y los registros de la Arquidiócesis de Medellín para la exhumación del cuerpo de la Santa. Del mismo modo, se tendrá en cuenta los conocimientos médicos de la época, las dificultades para acceder a servicio médico, el ámbito de salud pública que producían las endemias en las zonas donde se desarrolló su labor misional. A esta información que se encuentra en los textos y entornos se le aplicará la semiología,
La semiología es la rama de la medicina que relaciona los síntomas y los signos clínicos para hacer una aproximación a un diagnóstico de enfermedades y la causa de la muerte de la santa. Entramos en materia. Entonces, vamos a hacer una descripción física. Su estatura aproximada era de 1.635 metros. Esta información se adquiere del reporte de la exhumación del cadáver. Se hallaron una totalidad de 208 piezas óseas, que es la totalidad que tiene el esqueleto, las cuales midieron 1.53 centímetros, desde el cráneo hasta los pies. A esto se le hace una suma de 10.5 centímetros, que corresponde a los tejidos blandos basados en las características del cadáver según medicina forense. Su peso varió desde el inicio, desde 140 kilos, más o menos cuando empezamos a leer que tenía sobrepeso, a 220 kilos para terminar su enfermedad. La masa corporal, el índice de masa corporal es algo que utilizamos para medir la proporción entre el peso y la talla. Podemos decir que este índice de masa corporal varió entre 58 y a lo último en 66.8, lo cual nos da una obesidad grado 5 o obesidad superobeso. Los antecedentes personales. Durante su niñez, como lo decía la hermana, hay un registro de una enfermedad, pero no hay síntomas, lo cual no podemos permitir hacer una impresión diagnóstica exacta. Del mismo modo, cuando tenía 27 años, existe un registro similar carente de síntomas para aplicar la semiología. Los antecedentes familiares. La progenitora padeció de úlcera gástrica, paludismo y cáncer gástrico. Carmelita, su hermana, sufrió de hepatopatía, que son enfermedades del hígado, cardiopatía, enfermedades en el corazón, cefalea migrañosa y tifo. Los medicamentos que registraron de uso regular de la santa eran el pletal, que se empleaba para síndrome de claudicación intermitente, el cual hay dolor en las piernas, en miembros inferiores y se les dificulta caminar. El glucocalcio, que es el mismo glucanato de calcio, útil para los electrolitos en sangre y que se utiliza también para reanimación cardíaca o pacientes con arritmia cardíaca. El Nepal es el mismo acetobulol, otro nombre sectal, y es un beta bloqueador para arritmias e hipertensión arterial. El ungüento de citrato de butecin es un medicamento que se utiliza como antiséptico anestésico para alivio de dolores leves, el picazón en la piel causados por quemaduras o por picaduras de insecto. La quinina, medicamento para uso de malaria. Antiflogistina, crema para aplicarse como cataplasma en los casos de inflamación en las articulaciones, glándulas, pero también para las escoriaciones, los traumatismos y las quemaduras. Valerianato, medicamento antiespasmódico que se utiliza antihongos. El quinoformo, que es la misma quinina para el uso del paludismo. Higuerón, planta medicinal con uso cauterizante, antiséptico y cicatrizante. Y la digitalina, propiedades cardiotónicas, función sobre el músculo cardíaco, y está especialmente indicada en insuficiencia cardíaca, arritmias auriculares y fibrilación auricular. Los síntomas que se registran son: empiezan estos síntomas a los 47 años de edad, se describen por primera vez en 1921 y es aumento progresivo de peso, cólicos en el abdomen a nivel del hígado, diarrea negra, urticaria, urticaria es lesiones o alergias o prurito en la piel, rasquiña, dificultad para alimentarse, refieren que hay una masa o un tumor sobre el ombligo, fiebre y debilidad, dolor en las piernas y limitación para caminar, síntomas de paludismo, inflamación en las manos y en los pies, y por más que ella trataba no bajaba de peso, solamente hubo un tiempo que se alimentaba de leche y en ese momento hay un registro de 200 kilos de peso. Entendiendo los síntomas descritos, se evidencia recurrentes infecciones de paludismo,
como la diarrea con sangre, que es lo que se describe arriba como una diarrea negra, dolor de cabeza, fiebre y debilidad. El mismo manejo médico se hace con quinina y quinoformo. La obesidad descrita es uno de los grandes problemas de la salud que tuvo en ese momento la santa, que pudo llevar a hipertensión arterial. Hoy conocemos que para nosotros la obesidad es una enfermedad de salud pública por las complicaciones sobre el corazón que tiene y sobre todo el metabolismo, la función de los órganos. Y podemos describir inicialmente que sí sufría hipertensión arterial, porque una de las recomendaciones médicas registradas es que consuma poca sal en la dieta. El aumento de peso que debe hacer con los desplazamientos a caballo o sobre bueyes puede tener complicaciones en la columna y en las articulaciones en general. Este dato se confirma con la descripción de las piezas óseas que se encuentran en el informe del perito delegado por el arzobispo, que se realizó el 30 de mayo de 1974. En este reporte, al hacer la descripción de la columna vertebral, se señalan cambios esperados para la patología de escoliosis, que es una desviación lateral de la columna vertebral, la lordosis, que es una desviación de la columna lumbar o columna baja, que tiene una concavidad posterior, y de esta información se puede entender el dolor severo descrito, la limitación funcional que se señalaba, a punto de suspender los viajes misionales, quedando con limitación completa y requerir uso de silla de ruedas en el año 1940. No se comenta la información de la masa abdominal, si es un tumor o una hernia, entonces no tenemos más información. En la comunicación interna hay una descripción cronológica de la agonía de la Santa Laura en el periodo de enero a octubre de 1949, cuando fallece. La santa se hallaba aquejada de dolores intensos, fiebres, delirios, afecciones cardíacas y úlceras cutáneas. En el mes de enero, antes de morir, tenía lamparones en las piernas, mientras que en la Semana Santa y en Pascua sufría de ampollas con agua sin olor. El médico diagnosticó una linfangitis y prescribió tratamientos para la infección como penicilina. La linfangitis es una inflamación de los canales linfáticos, que son como vasos sanguíneos que contienen linfa. Es una sustancia blanca que recorre el cuerpo y recoge los desechos del organismo. ¿Qué se produce esa linfangitis? Como un resultado de una complicación o afección en la parte distal del canal, en este caso las piernas, relacionado posiblemente con la obesidad. Las complicaciones son fístulas linfáticas que ocasionan linfedema, que es el edema en las piernas, con salida de líquido por la piel. Según la severidad de la infección, se puede acompañar de fiebre, escalofríos, compromiso del estado general, síntomas que padeció la santa, convirtiéndose esto en un proceso crónico debido a la obesidad y produciendo inmovilización, la cual se mantuvo hasta el día de su muerte. Sin embargo, no fue la linfangitis la causa de la muerte, solamente una patología crónica no resuelta que se dio como un desarrollo progresivo y con complicaciones como infecciones, dolor tipo pulsada y ardor en miembros inferiores. En el mes de agosto de 1949, los médicos la trataron por cardiopatía, afección del corazón. Al relacionar los síntomas de la santa, podemos diagnosticar o hacer una impresión diagnóstica que sufría de algo que se llama la insuficiencia cardíaca congestiva. Esta patología es consecuencia de la obesidad que la acompañó por largos años. Se inició con elevación de cifra tensional, pasó a un edema de miembros inferiores. Esto fue consecuencia de la disminución del retorno del flujo venoso en la siguiente forma: congestión de las cavidades derechas del corazón, luego del hígado, pasó a los vasos abdominales y a las venas de miembros inferiores, todo lo cual llevó a un aumento del diámetro abdominal por acumulación de líquido en el abdomen. El progreso llevó a un edema pulmonar. Esto se ve reflejado en los escritos al referir dificultad para respirar, llevando a la falla cardíaca que finalmente pudo producir la muerte.
Los síntomas de esta patología son los que se describen en las circulares internas a partir de agosto de 1949. Voy a ponerles un video descriptivo de qué es la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca congestiva ocurre cuando el corazón falla para bombear la sangre de acuerdo a las necesidades del cuerpo. El líquido se acumula en el corazón, el sistema vascular y los pulmones. En los pulmones causa edema pulmonar. Con cada latido del corazón son cerca de 60 a 80 mililitros que se impulsan para llenar las necesidades del cuerpo. En la insuficiencia cardíaca congestiva, el músculo cardíaco comienza a perder estabilidad para bombear esa sangre eficientemente, toda esa sangre que debería ser impulsada con cada latido. La falta de oxigenación de la sangre causa disnea, taquicardia y taquipnea. Esto es porque el cuerpo intenta compensar el decremento del fluido corporal. El corazón no puede enviar más sangre y esto empieza a afectar el retroceso de los fluidos, con dilatación de las venas del cuello y edema de los miembros inferiores. En la insuficiencia cardíaca y congestiva, solo un lado del corazón puede estar afectado. En la insuficiencia cardíaca derecha puede haber congestión del hígado, el vaso, causando edema abdominal. En la insuficiencia cardíaca izquierda ocurre retraso de los pulmones causando edema pulmonar, que es una emergencia amenazante. Aunado a la disnea severa también puede haber insuficiencia cardíaca bilateral. En la insuficiencia cardíaca bilateral se produce el crecimiento del corazón, venas distendidas del cuello, congestión del hígado y el vaso, edema abdominal, edema de miembros inferiores y de los tobillos y edema pulmonar. El tratamiento para reducir la congestión de líquidos son el uso de diuréticos, restricción de líquidos y de la ingesta de sal. Las drogas cardiotónicas que también se usan hacen lento el corazón y también lo fortalecen. En los últimos días la santa se encuentra una descripción de muchos síntomas: delirio, fiebre, dolor en las piernas, decaimiento, limitación para la movilidad, disnea, que es dificultad para respirar, y episodios de apnea. Al parecer, todos estos síntomas los tenía y padeció un alto umbral del dolor. Esta aseveración se fundamenta en la alta intensidad del dolor que produce las patologías de columna, en su caso la escoliosis y artrosis, y así era difícil acceder a manejo médico en esa época como antiinflamatorios. El linfedema descrito fue generado inicialmente en miembros inferiores y causó la infección. Sin embargo, la obesidad que presentó desde temprana edad fue la causante metabólica que finalizó en la patología cardíaca. La santa Laura falleció posiblemente de una patología llamada insuficiencia cardíaca congestiva, con un progreso que fueron desarrollando los síntomas, y aquí llama la atención en los escritos que no haya registro o alusiones de la intensidad del dolor que hubiera sentido, lo cual posiblemente en ella se relacione con el plano espiritual de aceptación. Todo lo anterior se puede deducir en el desarrollo de la medicina durante los últimos años. La santa Laura Montoya se le dificultó el manejo médico apropiado que pudiera evitar la progresión de la enfermedad, ya que los avances médicos se iniciaron después de la muerte. No obstante, cabe destacar la atención médica que recibió a distancia y un manejo oportuno en los últimos años de vida. Por último, hay un posible diagnóstico adicional que se llama mixedema. El mixedema es una patología consecuencia del hipotiroidismo no tratado por muchos años, lo cual causa obesidad, falla cardíaca, edema de miembros inferiores y bocio, pero no hay relación de esta patología con los síntomas neurológicos, como son lentitud de pensamiento, lengua aumentada de tamaño, confusión mental. Al contrario, los escritos registrados siempre hablan de la lucidez de la santa, la lucidez mental hasta los últimos días. Muchísimas gracias, doctora Paola. Para finalizar esta mesa tenemos a Jonathan Rúa, quien nos va a hablar de religiosidad popular en torno al culto a la Madre Laura Montoya, de la Universidad Bolivariana. Bienvenido, Jonathan.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco el aporte de la hermana Lía, de la hermana Carmen, de la doctora Paola, de nuestra señora moderadora, a todos ustedes por escucharnos en este momento. Quisiera proponerles algunas reflexiones en torno a esta temática. He decidido ponerle un subtítulo, además de el título que ustedes observan en la programación, y es que la reflexión que voy a hacer tiene un punto de partida, y el punto de partida es una reflexión teológica desde América Latina y también desde la pedagogía de nuestro continente. Quisiera agradecer además a las instituciones que organizan y apoyan el evento, de manera particular a las hermanas de la Santa Laura que me acogieron en el santuario durante algunos días. Algunas podrán reconocerme, un extraño que estaba por allí observando cosas. Ese era yo. Y también al Instituto de Humanismo Cristiano de la Escuela de Filosofía, Teología y Humanidades, para quien trabajo. Gracias a ellos también estamos aquí. Básicamente lo que quiero mostrarles es una pequeña introducción al tema. Vamos a mirar cómo ha sido el culto a los santos en el contexto de la Iglesia, algunos alcances y límites. Posteriormente vamos a mirar qué entendemos por religiosidad popular en el contexto de la teología y la pedagogía latinoamericanas. Y para finalizar, espero, miremos cómo se desarrolla el culto a la Madre Laura, en particular en el ámbito del santuario, aquí en Belencito. Quisiera responder algunas preguntas. Estas preguntas ustedes pueden observarlas ahí. ¿Y cuál es el interés que tuve como al proponer esta reflexión? Caí en la cuenta que la gran mayoría de tesis desarrolladas en el evento tenían que ver con la vida y la obra de la Santa Madre Laura. Y en medio de ellos había una pregunta supremamente importante, y es que la hermana Laura llega a los altares fundamentalmente gracias a el culto hacia ella, que se deriva pues, de su vida y su obra. Específicamente, el pueblo es quien hace que la Madre Santa Laura Montoya sea declarada y sea llevada a los altares. Y la religiosidad popular entonces tiene un papel vital en eso que acabo de decirles. Por eso me pregunté, bueno, ¿y cómo se vive ahora toda esta religiosidad? Sobre todo en el santuario, que es donde está pues los vestigios materiales de la hermana Laura y todo su legado. Para eso entonces me formulé estas preguntas y espero desarrollarlas de manera secuencial con una tesis que al final de mi exposición espero quede suficientemente argumentada. Inicialmente miremos el tema del culto a los santos en el contexto eclesial. No es un tema nuevo, ¿sí? Es un tema que ha sido desarrollado bastante, no solamente por la teología espiritual, sino también por la teología dogmática, y vamos a hacer algunas reflexiones en torno a eso. Por ejemplo, el ser humano experimenta a Dios en su vida cotidiana, se dirige hacia el misterio sagrado en términos de Karl Rahner, y eso ha sido reconocido por la antropología, la filosofía, la teología, etcétera, otras ciencias sociales y humanas. Eso es lo que decimos, Dios se manifiesta en la vida del hombre, o en términos metodológicos inductivos, el hombre experimenta a Dios en su vida cotidiana. Y esa experimentación de Dios que todos nosotros padecemos de manera afortunada, se explicita a través de un culto. Y entendemos por culto pues la liturgia, en este caso eclesial, y entendemos por liturgia un conjunto de acciones simbólicas que materializan, evidencian el amor de Dios que se hace presente en la vida cotidiana. Entonces, el experimentar a Dios en la vida se manifiesta a través del culto y de la liturgia. La liturgia de la Iglesia no es más que la celebración de esa presencia amorosa de Dios en la vida cotidiana. Y en medio de ese culto, además, surgen unas expresiones dogmáticas, ¿sí?
desde la teología dogmática no se entiende la dogmática como algo cerrado, algo enquilosado, algo inmutable, inmovible, no, sino que la palabra dogmática hace referencia a una afirmación que la comunidad hace a propósito de su experiencia de Dios. Eso es todo, ¿sí? Y por eso esas manifestaciones verbales o en términos de lenguaje que hacemos sobre Dios se sistematizan de manera teológica, también filosófica o de otras formas. Y entonces se va consolidando lo que conocemos como los símbolos o los credos en la teología sistemática. De allí que existan varios credos, no existe un solo credo, hay varios credos, a través de la historia podemos corroborarlo y eso está bien, es decir, la Iglesia manifiesta a través del lenguaje lo que experimenta de Dios. Eso es una expresión dogmática, como lo dije, y eso se sistematiza. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué Jonathan Rúa nos cuenta aquí un poco a propósito de esas sistematizaciones de las expresiones dogmáticas? Precisamente porque el tema del culto a los santos se asocia a una de esas afirmaciones dogmáticas que encontramos en el símbolo de los apóstoles, específicamente, creo en la comunión de los santos. O sea que lo que hace que estemos aquí, de alguna forma, es la vivencia comunitaria de una experiencia de Dios, en donde se materializa en un credo, en este caso en el símbolo de los apóstoles. La afirmación dogmática creo en la comunión de los santos está en el credo, en el símbolo de los apóstoles, y no está de esa manera en el credo niceno-constantinopolitano. Es algo muy curioso, porque el credo niceno-constantinopolitano, que se formula en Nicea y en Constantinopla, en los primeros siglos de la tradición eclesial, no afirma creo en la comunión de los santos, sino que la santidad es una cualidad de la Iglesia. De hecho, en el símbolo de los apóstoles, el creer, digamos, recae sobre la Iglesia y posteriormente se afirma la comunión de los santos. Ese dato curioso de que el creo en la comunión de los santos no aparece de esa misma manera en estos dos credos, ¿sí?, que nosotros hacemos comúnmente, nos permite comprender varias cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de santos en la Iglesia, hacemos referencia a la comunidad eclesial. Es decir, cada uno de ustedes que está ahí sentado es santo. Y, por ejemplo, esta afirmación de San Pablo en 1 Corintios es muy clara en ese sentido. La comunidad de seguidores de Jesús es santa porque el Espíritu de Dios la habita y la guía. Y además de ser santa, está invitada a ser santa. Eso parece muy aristotélico, pero no creo que San Pablo haya hecho alusión explícita a Aristóteles. De todas maneras, el sentido de la palabra santo inicialmente desde el contexto de San Pablo es esa. Posteriormente empieza a adquirir otro sentido, y es que la comunión de los santos hace relación a la celebración eucarística. Es decir, la Eucaristía nos une a los santos de Dios, al pueblo elegido, al nuevo pueblo de Dios, los seguidores de Jesús, y por eso se expresa dogmáticamente eso. También la comunión entre los santos, la importancia de vivir en un solo espíritu, incluso quienes ya fallecieron. Es decir, la comunión entre los santos no se pierde por el hecho de haber fallecido, sino que esa comunión entre los santos permanece. Además de eso, es importante reconocer que aunque todos seamos considerados santos porque el Espíritu de Dios nos habita y nos invita a vivir plenamente el amor que nos trae, desde antiguo la primera comunidad cristiana se preocupó por venerar a algunas personas testigos de Jesús, ¿sí?, lo que llamamos mártires, es decir, los primeros santos de la Iglesia, primero Jesús de Nazaret, pero después
De ello, los santos eran sobre todo mártires, es decir, la comunión de los santos estaba asociada a una memoria de las víctimas, en el sentido de que los mártires eran asesinados a causa de Jesús, y eso generó en el pueblo una veneración. Y esa veneración a los santos, no porque hayan sido personas a las que Dios se les haya revelado mágicamente o de manera extraordinaria, o que Dios no haya hecho lo mismo con ella que con otros, no, sino que su testimonio de vida los lleva al martirio y la comunidad hace memoria de eso. Es decir, la santidad es un asunto muy de la vida cotidiana. A veces en algunas tradiciones religiosas se tiende a endiosar a los mártires y la Iglesia siempre ha estado como muy atenta a eso. Ahora, esa veneración a los santos se ha desarrollado hasta el día de hoy. Y eso es lo que nos lleva a pensar el tema de la religiosidad popular desde América Latina, ¿sí? Hay dos formas de ver el tema. Yo propongo verlas en estos dos sentidos, desde el ámbito de la teología y desde el ámbito de la pedagogía, y me gustaría centrarme en algunos puntos, porque no puedo desarrollar pues toda mi exposición por asuntos de tiempo. Ya luego, si es prudente, leerán el texto. La religiosidad popular desde el ámbito teológico, digamos que ha sido vista desde algunos paradigmas. Inicialmente se ve lo popular como un encuentro de culturas. Con la conquista de América se encuentran con una población indígena, a la que luego la Madre Laura pues interviene, y eso da pie a empezar a hablar de lo popular, ¿sí? Lo popular se empieza a entender como un sincretismo religioso resultado de un encuentro entre culturas, lo que hace que empiece a verse con sospecha. Entonces digamos que es una primera forma de ver la religiosidad popular. Se mira con sospecha un encuentro entre culturas que combina elementos religiosos de una parte y de otra. Pero el tema de la religiosidad popular se va repensando un poco en la tradición latinoamericana. Pienso, por ejemplo, en Marcelo Barros, quien trabaja pues teología afro, o en Pablo Suez, teología indígena, o en fin, grandes teólogos pues latinoamericanos, en donde la religiosidad popular pasa de ser puesta en sospecha a ser una parte activa en la producción teológica, es decir, el pueblo que tiene la posibilidad de construir conocimiento y decir cosas sobre Dios. Lo nombramos aquí como por ejemplo el Census Fidei Fidelis, lo nombra la Comisión Teológica Internacional y la tradición eclesial, le da una palabra a la voz del pueblo, es decir, esa sospecha que inicialmente se tenía se va reconfigurando. Y algunos elementos de la pedagogía que me parece importante traer también a colación, sobre todo desde los aportes de Paulo Freire, tiene varios textos que seguramente ustedes conocen: Pedagogía del oprimido, Pedagogía de la autonomía, Pedagogía de la esperanza. Hay otros dos que me llaman mucho la atención, y es la Iglesia y su papel educativo en América Latina. No sé si conocían ese texto de Paulo Freire. O por ejemplo, los cristianos y su aporte a la liberación de los pueblos, también un texto muy interesante. Ese aporte de Paulo Freire en términos pedagógicos nos permite repensar un poco la concepción de religiosidad popular que en la teología se tenía en su momento, es decir, darle valor a la voz del pueblo independientemente del origen de sus expresiones religiosas. Es una invitación que la pedagogía crítica, en este caso es de Paulo Freire en América Latina, nos hace. Entonces, repensar el concepto de religiosidad popular y verlo de una manera más positiva es un aporte pedagógico que en su momento podemos extender. Y la tercera parte, que yo creo pues, que es la central de mi comentario a propósito de este tema, es, bueno, cómo se vive ese culto a la Madre Laura, que por un lado hace parte del culto a los santos, que también hace parte de la religiosidad popular, y pues me di a la tarea de observar un poco. Esto es un trabajo hermenéutico que utiliza pues algunas técnicas de investigación etnográfica como la observación no participante. No tiene pretensiones pues de erudición ni más ni menos. Yo me di a la tarea de ir a observar un poco lo que la gente hacía, pensaba,
cómo se relacionaban entre sí en el santuario de la Madre Laura. Entonces puede decir que la gente hacía muchas cosas. Por ejemplo, la gente peregrina al santuario, la gente frecuenta los sacramentos, la gente elabora placas para dar gracias a Dios por los favores recibidos, las personas encienden luces también como símbolo de la esperanza. ¿Qué más hace la gente? La gente se hace presente en la tumba de la Madre Laura, escriben sus necesidades, dan ofrendas, se forman culturalmente. Además de eso, compran objetos religiosos, se alimentan. Pues uno dice, ¿eso qué tiene que ver con la religiosidad popular? Pues resulta que la cafetería es un lugar de encuentro supremamente importante entre las personas, ¿sí? ¿En dónde conversa la gente? En la cafetería. ¿De qué conversa la gente? De sus necesidades, de sus problemas, de sus esperanzas. Por eso quise ponerlo en ese punto. Visitan la habitación de la Madre Laura, hacen novenas, dan testimonio de sanación y otras cosas. Eso es lo que hace la gente. Ahora, ¿qué puedo yo analizar de todo eso? Solo algunos aportes, insisto. Lo primero es que es importante respetar la subjetividad. Es decir, la persona se acerca al santuario con una intención, con un propósito, y eso es necesario respetarlo, sobre todo porque desde el contexto teológico valoramos la experiencia de Dios de cada sujeto. Por otro lado, tener en cuenta dos categorías griegas que considero hemos olvidado y que a propósito de la religiosidad popular hay que retomar, y es el valor de la doxa como posibilidad de construcción del conocimiento popular y el mito como una explicación de la vida. Entonces, cuando vemos la religiosidad popular desde estas dos categorías, eso nos permite comprender mejor lo que allí está ocurriendo, porque muchas veces nos acercamos con paradigmas teológicos diferentes a hacer una lectura de una experiencia de Dios del pueblo, y lo que hacemos es juzgar, inclusive criticar o mirar de manera peyorativa lo que allí ocurre. El culto a la Santa Madre Laura posibilita la materialización de la libertad otorgada por Dios. Es muy curioso que, me permito nombrar esto aquí, las personas casualmente cuando yo fui estaban conmemorando algunos años de una operación que se hizo en San Javier que se llamó la Operación Orión, en donde hubo muchos desaparecidos, fue una intervención militar, en fin. Entonces la gente de alguna manera estaba haciendo unos reclamos y los hacía en el contexto religioso. Las personas también manifiestan una confianza en Dios impresionante, son perseverantes, utilizan su tiempo de no trabajo para ejercitar su espiritualidad, no van solos, siempre van acompañados. Es un asunto que se rescata la relación con los otros y el vínculo, ¿okay? Y además pues de estos elementos a valorar, creo que también me hice algunos cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué tipo de población visita el santuario? Pues visita el santuario la población que de alguna manera habita en Medellín, sobre todo, aunque hay muchos extranjeros y visitantes de otras localidades, pero sobre todo son personas de Medellín de estratos medio bajo y bajos. Me pregunto también si existe claridad sobre el fin del culto a la Santa Madre Laura, porque las personas llegan al santuario, pero ¿con qué intenciones llegan? No lo sabemos, eso habría que indagarlo posteriormente. Por ejemplo, ¿a quién agradecemos? La gran mayoría de las placas que me di tarea pues como a leer era agradeciendo. ¿A quién se agradecía? La Madre Laura, se agradece a Dios, se agradece ¿a quién? Al médico. Es decir, ¿quién es el objeto de nuestro agradecimiento? También me preguntaba cuál es la prioridad en las prácticas de las personas, si los sacramentos o la veneración de los santos. Les pongo un ejemplo. Yo llego al santuario y ¿qué es lo primero que hago? ¿Voy al sagrario o voy a la tumba de la hermana Laura?
¿Qué sería en el contexto eclesial más prioritario? No sé, preguntas nos haríamos, ¿cierto? Por otro lado, el concepto de milagro que tenemos normalmente. Usted mira las placas y personas que dejan la silla de ruedas, empiezan a caminar bien, personas que se sanan de enfermedades. Escuchábamos inicialmente en el Congreso que para que algo sea declarado milagro necesita unas condiciones. Un médico certifica, perdura en el tiempo la sanidad, es integral. Yo me pregunto si podemos considerar como milagro lo que la gente considera como milagro, es decir, ¿qué es un milagro? ¿Acaso un milagro es que estemos aquí reunidos todos, por ejemplo? ¿O tiene que ser un evento sobrenatural que sea comprobado? El concepto de milagro es importante repensarlo un poco. Y compramos los favores. Yo sé que ya se me está acabando el tiempo, ya va a terminar. Porque pregunto que si nos compramos los favores. Hay una conducta muy particular que yo observé y es lo siguiente. Supongamos, llega una persona, llega doña Marta, ella se posa enfrente de la oración para la Madre Laura, ella está pues en una actitud de oración muy profunda, empieza a orar, termina su oración, saca su billetera, saca un billete y da una donación. Entonces yo me pregunto, ¿será que doña Marta comprende la donación como una posibilidad para sostener el santuario? ¿O será que doña Marta lo que está haciendo es comparando un favor a Dios? ¿O será que lo que doña Marta está haciendo es intentar que se multiplique? No sé, ¿sí? No sabemos qué quiere doña Marta con eso. Porque de hecho, cuando pensamos qué tipo de trabajos e investigaciones realizar, tendríamos que profundizar en las intenciones de las personas durante sus visitas a los centros de culto. Pero lo que yo quería mostrar con esta tercera parte era básicamente que el culto a la Madre Laura se desarrolla de muchas maneras. Hay un sinnúmero de prácticas que son necesarias explorar, ¿sí? O sea, mi intervención acá tenía como objetivo eso, y por eso concluyo con lo siguiente. Además de lo que ustedes pueden leer ahí, cuando hablamos de la Santa Madre Laura, no podemos hablar de ella sin tener en cuenta la comunidad, porque fue la comunidad eclesial quien la llevó a los altares, ¿sí? Eso no, Santa Laura no hubiera sido santa, pues obviamente sin la obra de Dios, pero una obra de Dios que actúa a través del pueblo, y ese actuar de Dios en su pueblo es favorable, es respetable, es también fuente teológica que es importante rescatar. Entonces Dios nos hace santos día tras día. Esa santidad se manifiesta en acciones simbólicas. Esas acciones simbólicas el pueblo las materializa. Se ha materializado en el culto a la Madre Laura, un culto que manifiesta el interés, la bondad, la responsabilidad, la caridad de las comunidades. Pero es un culto que es necesario explorar, no para juzgar, sino para ver el sentido de las prácticas en el contexto de la Iglesia. Yo les agradezco su escucha. Muchísimas gracias. Bueno, como hemos tenido en las otras la dinámica, tenemos unos minutos para preguntas. Nos dejó así como muy silenciosos esta mesa. Sí, profesora. Doctora Paola, cuéntenos un poco qué tan fácil o difícil fue llegar a hacer el trabajo que usted nos presentó. Pues la dificultad que hay es que hay muy poca información. Los libros que se encuentran lo basamos solamente en los síntomas. Desafortunadamente hay muchas patologías que hoy en día son de muy fácil diagnóstico.
el hipotiroidismo de los que les hablaba, las fallas cardíacas. Hoy en día tienen un manejo y tenemos un conocimiento por medio de laboratorios. Desafortunadamente no hay laboratorios, no hay imágenes, solamente contamos con el recurso que les refería, que es los restos y los síntomas que ella tenía. Entonces fue interactuar síntomas, medicamentos y la fisiología, la fisionomía de ella para poder hacer un diagnóstico aproximado. Hay algo en la medicina que nosotros llamamos diagnósticos diferenciales, que es no de quedarnos con uno solo, sino dando posibilidad a otros más. Desafortunadamente, en este caso no podemos tener muchos, porque cuando uno va a hacer una certeza de diagnóstico, tenemos laboratorios, tenemos imágenes, tenemos resonancias, que en este caso no lo tenemos. Entonces, desafortunadamente, fue una tarea muy hermosa, una tarea muy bonita, que se agradece a las hermanas por haber abierto toda la información que necesité, pero creo que como todos los ponentes anteriores dicen, esto es un inicio a muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene? Uy, ya, muy bien, sí. Esta pregunta es para las hermanitas. Ya conocimos todo el cuadro clínico que tuvo la madre Laura, todas esas enfermedades, sus padecimientos, dolencias. ¿Cómo leyó ella, desde su experiencia de fe, todas esas enfermedades? ¿Y cómo pudo, a pesar de eso, con valentía y esfuerzo, seguir adelante? Lo intuimos a través de su misma expresión. Cuando ella más tarde, como fue, digamos, debobinando, por así decirlo, el hilo de su vida, ella dice, fue una preparación para todo, para la obra a la cual la tenía elegida. Entonces, desde muy niña, fue como ella fue, digamos, como desarrollando o haciendo la experiencia, mejor que desarrollar, haciendo la experiencia de la aceptación del sufrimiento como un camino de vida, pero incluido, no como un masoquismo, como muchas personas lo pueden interpretar, y de hecho lo han interpretado. De cómo ella, la misma obesidad, la dificultad para caminar, los dolores de cabeza, fue como quien dice la estigmatización de todo lo que ella sufrió, de las persecuciones, de todos aquellos, porque se convirtió realmente, digamos, como el blanco del tiro, por decirlo de alguna manera. Pero como digo, lo supo vivir de una forma de asumir, porque no es lo mismo el que yo aguante porque me tocó, me dio dolor de cabeza, entonces si me tomo un analgésico se me pasa, y si los analgésicos me hacen mal, entonces me aguanto porque me la tengo que aguantar. Entonces yo pienso que hay formas muy diferentes, y como digo, ella misma lo tomó como en ese sentido. No sé si queda respondida la pregunta o la hermana Carmen Sofía quiere. Sí, para complementar lo que Lía dice. Es tanta la conformidad de ella con eso que ella interpretó como voluntad de Dios, el tener ese físico que tenía, la capacidad mental, o sea, eso que era ella, que dice en una reflexión, si Dios le preguntara y le diera la posibilidad de volver a existir, ¿cómo querría ser ella? Dice, le diría que exactamente así como soy, porque esa es la voluntad de Él. Entonces aceptó, se aceptó como fue creada y como estaba viviendo, ofreciéndolo todo. La doctora Paola va a opinar al respecto. En uno de lo que se leyó, son todas las referencias que ella hace con su hermana Carmelita de los síntomas. Y realmente en sus cartas ella no se queja de dolor. Y hoy en día hay una especialidad
específica para manejo de dolor, ¿sí? Que es manejo de dolor o manejo paliativo. Entonces, me llamaba la atención desde el punto de vista médico cómo uno no se queja, ¿sí? Y es lo mismo que de pronto para mi concepto dicen las hermanas, la aceptación, ¿sí? La aceptación de tener una labor que va a hacer, pero desde la parte física realmente es algo que me sorprende de no ver datos de quejarse del dolor. Las descripciones finales en su último año son registros que hacen la comunidad, no son registros propios de ella, es lo que ellos ven, pero no es una paciente que se esté quejando de me duele, sino ella toleraba todo con muy bien, que nosotros no lo vemos normalmente hoy en día. Bueno, la hermana, sí, pero el señor… Sí, yo tengo una pregunta para Jonathan. La religiosidad popular, que es esa fuerza de Dios en la expresión campesina o de gente muy sencilla, y que ha movido a América Latina, porque Puebla en alguno de sus partes habla que hay una matriz latinoamericana que invade pues y que se mueve con esa piedad hacia Dios, y es emplear aquellos intermedios o la devoción a los santos, a la Virgen María y todos los documentos, incluso Aparecida, Santo Domingo, Medellín, Río Janeiro, etcétera, maneja, y la Iglesia le da una gran importancia a esa religiosidad popular. Entonces mi pregunta es, en Santa Laura, ¿cómo se ve esa religiosidad popular? Por lo que yo he conocido, pues que obviamente no es tanto como las hermanas podrían conocer, pero cuando se empieza el proceso de beatificación y de canonización de la hermana Laura, una de las grandes preocupaciones era precisamente el tema de la religiosidad popular en torno al culto a ella. Y la preocupación estaba dada en términos de que eso podría llegar a ser un obstáculo para lograr esta meta que la comunidad se había propuesto. Entonces, hay varias formas de ver esa religiosidad popular. Si nos atenemos, por ejemplo, a una tradición teológica clásica europea, la religiosidad popular, voy a nombrarlo de esta manera, aunque no todos los teólogos europeos pueden pensar así, pero puede ser una tendencia, y es que la religiosidad popular es una semilla del verbo que es necesario purificar para que pueda llegar a ser realmente lo que la Iglesia experimenta en su vida cotidiana. Esa puede ser una lectura, y se ha hecho. De hecho, si usted mira el documento de Medellín, que me pareció muy curioso encontrar eso en ese documento precisamente, hay un apartado que se llama Pastoral Popular, y ese es el apartado que habla de la religiosidad popular. Entonces es muy curioso porque la palabra purificación aparece en ese documento. Yo esperaría que no apareciera en el documento, sobre todo porque por las características de las personas que lo elaboraron. Sin embargo, aparece. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que eclesialmente se tiene a propósito de la religiosidad popular? Es hay que valorarla, ¿sí? Pero además hay que purificarla. ¿Cuándo se purifica? Se purifica con la pastoral y la formación, para que, por ejemplo, doña Martica, el ejemplo que ponía ahorita, no compre el favor de Dios, sino que comprenda la dinámica en que la Iglesia entiende las manifestaciones del amor de Dios, ¿sí? El culto a la Madre Laura, según lo que yo pude percibir en la observación, y es una observación que hago yo, ustedes pueden hacer una observación diferente y tener como conclusiones distintas, pero más que purificar, o más que enrutar, o más que formar, tendría que, y acá me apego a una tradición teológica latinoamericana muy fuerte, es comprender esa religiosidad,
¿sí? Así como está, o sea, sin intentar forzar una modificación en ella inicialmente, comprendiendo la importancia de la tradición eclesial y de la vivencia del catolicismo que nosotros tenemos, pero el acercamiento que tendríamos que hacer no es tanto conducirlos hacia, no, sino aprender de ellos para lograr una experiencia de Dios desde nuestro contexto. Para eso recomiendo un texto que había traído, pero que me extendí mucho y no pude recomendar. Son 2 tomos de este libro. Este libro se llama Iglesia que camina con espíritu y desde los pobres. Es el último texto producido por teólogos latinoamericanos que nos reunimos hace poco en Minas Gerais, en Brasil, para pensar el tema del Espíritu Santo, el tema de los santos latinoamericanos, que curiosamente el tema de Santa Laura no aparecía muy claro, pero yo creo que este congreso aporta mucho para eso, y es pensar a Santa Laura, como lo han nombrado ya en otras conferencias, como una persona que desde los pobres encuentra a Dios y desde allí va construyendo su santidad. Ese es el perfil del santo latinoamericano. Pero mire que no hay un interés por desvalorar, deslegitimar lo que la religiosidad popular propone. La propuesta que yo hago es: conozcamos esa religiosidad y miremos cómo Dios nos habla desde allí, sin interés de, insisto, controlar, modificar, purificar, porque son conceptos que tendríamos que repensar, inclusive a la luz de la pedagogía crítica latinoamericana, como lo expuse. Bueno, yo propongo una última pregunta, o quizá escuchamos las 2 últimas, que veo 2 manos levantadas, y resumimos porque tenemos, tenemos que continuar, ¿no? Una recomendación que vamos a hacer, y con todo respeto, es si la mesa termina a las 3:30, solicitamos que la pausa sea de 10 minutos solamente para que regresemos y escuchemos a la profesora Nancy Peña. Bueno, entonces mi propuesta es que escuchamos las 2 preguntas muy concretas y resumimos aquí de una manera muy sintética. Ya en el momento del café podemos seguir hablando, o en la mañana, pasado mañana. Sí. Con base de las preguntas que han hecho, pienso yo que nosotros somos muy afortunados en tener nuestra primera santa colombiana, nacida en Antioquia, en nuestro querido jardín colombiano, y que ha llamado la atención, se ha difundido tanto por los medios de comunicación, porque es una belleza como Teleantioquia, Caracol, RCN, todos esos medios bebieron ese acontecimiento tan importante de la canonización de Santa Laura Montoya, y que para mí ha sido una primavera de la Iglesia Católica colombiana y mundial, y con la presencia del Santo Padre Francisco. Entonces, ¿será posible que nosotros nos quedemos solamente como en esa cuestión de la religiosidad popular? Es verdad que tenemos gente muy sencilla, muy querida, de muy buena voluntad, y que lo que creo yo que hace falta es llegar con una evangelización, con una espiritualidad nueva, fresca. Pero le digo que Santa Laura Montoya reúne todo eso. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si lo siguiente es que es una pregunta, preferiblemente le damos espacio a las preguntas, aprovechen a las panelistas, y en la hora del café yo sugiero que los comentarios y más extensos se hagan allá. Una pregunta y aquí 2 y finalizamos. Sí, tú. Para la doctora, primero agradecerle porque me cuestionó mucho lo que decías ahorita, cómo una mujer de 100 y pico de kilos hasta los 210 que llegó, cómo no se quejó y cómo llegó a hacer su proyecto de vida una realidad, aunque le costara mucho. Pero mi pregunta es, ¿cómo impactó eso tu vida? Bueno, escuchemos la otra y ya. Bueno,
escuchando las otras intervenciones, tanto la de ustedes como de las personas que han preguntado, y la última señora que acaba de hablar, que habla de una educación, de una renovación, de algo nuevo, quisiera como dejarles esta inquietud. Con motivo de la inauguración de la santificación de Madre Laura, pues personas que por alguna razón familiar, en el caso nuestro, la tía Teresa, que fue una monjita que se fue, y ella se la llevaron para la selva, pero cada 2 meses la traían acá. Estos eran potreros y para nosotros de 5 años era la dicha. Entonces Madre Laura la conocemos de siempre. Entonces ahora el año pasado… la pregunta, por favor, que tenemos. No, respecto a esas condiciones que reúne Madre Laura, que estábamos un grupo de señoras, mujeres que de familia, pidiendo una pedagogía de la resiliencia. Y encontramos que Madre Laura fue una resiliente desde pequeña. Entonces, ya que se hablan de nuevas pedagogías, hoy teníamos para presentar aquí en este congreso una propuesta, una solicitud de la pedagogía de la resiliencia a la luz del pensamiento de Santa Laura Montoya, que en nuestras investigaciones pues vemos y reconocemos que la primera santa colombiana es la más indicada. Desafortunadamente anoche yo soy la responsable, el maletín que tenía con toda la papelería y todo, lo dejé y se me perdió, entonces hoy no pudimos ni presentar, pero sí dejarle la inquietud a las personas que están investigando. Nosotros tenemos mucha información, pero como familiar que creemos que puede aportar para la pedagogía de la resiliencia a la luz del pensamiento de Santa Laura Montoya. Ese es el sueño de nosotras y lo que queremos es que tenga un espacito entre ustedes. Son experiencias, son vivencias, pero yo creo que nos pudieran dar un campito para que nos dieran ese espacio. Gracias. Bueno, la pregunta que me haces, definitivamente, hoy en día manejo dolor, casualmente, y me parece increíble que alguien pueda soportar tanto dolor. La limitación funcional, pues solamente no nos vayamos al dolor lumbar, a una hernia, a una artrosis, sino el manejo de esa cantidad de kilos, hoy en día es una limitación. Entonces, para mi vida me cambió, veo que sí hay algo que son los milagros, ¿sí? Sí hay algo que es poder ofrecerle a Dios lo que para nosotros como seres humanos, como una humanidad, como un cuerpo físico es imposible. Para ella no fue. Así fue como marcó esto que hice. Bueno, damos muchísimas gracias y nos vemos, por favor, en 10 minutos para escuchar la conferencia final de esta primera parte del Congreso.